Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar la vida y el legado de un personaje histórico muy importante, Tomás Regalado. Pero no solo eso, también descubriremos por qué era conocido como el Cuto Regalado. Antes de comenzar, los invito a darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que más personas puedan conocer esta interesante historia. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales y unirse a nuestro grupo de Facebook. Así que prepárense para un viaje en el tiempo mientras descubrimos la vida de Tomás Regalado. Así que comencemos. Surge un hombre que se ganó un lugar en la historia, Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero, conocido como Tomás Regalado. Nació el 7 de noviembre de 1861, como segundo hijo de don Tomás Regalado y doña Petrona Romero de Regalado. Es probable que haya nacido en la casa marcada con el número 8 de la séptima calle Poniente en Santa Ana. Esta propiedad, perteneciente a la familia Regalado por generaciones, formaba parte de una de las familias más antiguas de la ciudad. La infancia de Tomás transcurrió entre la majestuosidad de su hogar y las vastas tierras de las fincas familiares, donde aprendió el valor del trabajo y la lealtad. Su padre, don Tomás Regalado, era dueño de la hacienda Achuta, la finca Santa Lucía y otras propiedades dedicadas al cultivo de caña, añil y café. Sus primeros pasos en la educación los dio de la mano de la señorita Mariquita Alvarado, quien también sería su madrina de confirmación. Más tarde, asistió al famoso colegio fundado por el educador cubano Manuel Trujillo. Este colegio, con su régimen de normas casi militares, forjó el carácter de muchos jóvenes que luego se destacarían en la política salvadoreña. Cuando Tomás egresó de la escuela, decidió seguir una carrera militar, un camino que se vio interrumpido temporalmente por la súbita muerte de su hermano Felicito. Tomás sacrificó sus propios planes para ayudar a su padre en las labores agrícolas. A pesar de su delgadez y estatura mediana, su piel trigueña y sus grandes ojos negros irradiaban determinación. Su cabello ligeramente rizado completaba la imagen de un joven comprometido con su familia y su país. Fue durante su adolescencia cuando ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Una noche fría y oscura, mientras trabajaba en el trapiche familiar, un lugar donde se procesa la caña para obtener azúcar y melaza. El sonido constante de la molienda resonaba en el aire. Mientras los mozos, temblando de frío, realizaban sus labores, de repente, un silencio tenso se apoderó del lugar. La mano izquierda de Tomás quedó atrapada en el cilindro triturador del trapiche. Al ver que la maquinaria iba a triturar su brazo, Tomás sacó su machete y se amputó los 4 dedos para liberarse, conservando solo el pulgar. Desde esa fatídica noche, se le conocería como el Cuto Regalado. A partir de entonces, Tomás ocultó su mano mutilada usando un guante. Después de este desafortunado incidente, del cual surgieron varias versiones, Tomás emergió con una determinación inquebrantable. Este suceso, que pudo haber truncado su vida, se convirtió en un impulso para que nadie pudiera igualarle en el ejercicio de las armas y en la realización de acciones arriesgadas. Su fuerza de voluntad y valentía reafirmaron su personalidad. Fue durante esos tiempos turbulentos que Tomás conoció a quien sería su esposa, Concepción González Fortis. Se casaron en medio de la agitación política que envolvía a El Salvador.
donde Tomás se había convertido en el primer caudillo impuesto por la naciente oligarquía salvadoreña, cuando sus intereses estaban amenazados. Pero en su tierra natal, la política estaba al rojo vivo. Después de varios años en la presidencia, el doctor Rafael Saldívar convocaba asambleas constituyentes para su reelección, lo que causaba descontento entre la población. En respuesta, Francisco Menéndez lideró un grupo opositor. Mientras tanto, Saldívar y el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, se distanciaron debido al intento de Barrios de unir Centroamérica. Saldívar evitaba apoyar el proyecto de Barrios para no arruinar su carrera política. Sin embargo, su gabinete y el poder legislativo autorizaron el despliegue de tropas salvadoreñas contra Guatemala, a pesar de la oposición de Saldívar. Fue en este contexto que Tomás Regalado comenzó su trayectoria militar como subteniente, uniéndose a las fuerzas que defendían la soberanía salvadoreña en el arma de artillería, bajo las órdenes del capitán francés Albert Toufflet. Esta acción culminó con la muerte repentina del general Barrios el 2 de abril de 1885. Más tarde, el 29 de abril de 1894, Regalado se unió al movimiento de los 44 para derrocar al gobierno de Carlos y Antonio Ezeta. Este movimiento, conocido como los 44, fue una rebelión popular que buscaba derrocar el régimen dictatorial de los hermanos Ezeta, marcando un hito en la historia política de El Salvador. Después del régimen dictatorial y represivo de los hermanos Ezetas en El Salvador, quienes ejercieron un control autoritario sobre la población y mantuvieron el poder mediante la fuerza y la corrupción, Tomás Regalado se destacó como una figura que representaba un cambio hacia una dirección más democrática y justa. El 5 de octubre de 1898, Regalado renunció como jefe de la Primera Brigada de Artillería, hecho que impulsó el regaladismo y fortaleció su candidatura para la gobernación del estado de El Salvador dentro de los Estados Unidos de Centroamérica. Más tarde, el 14 de noviembre de 1898, asumió la presidencia provisional tras derrocar al presidente Rafael Antonio Gutiérrez, permaneciendo en el cargo hasta el 28 de febrero de 1899. Luego fue elegido presidente para el periodo de 1899 hasta 1903. Durante su gobierno, Regalado decretó amnistía para todos los emigrados políticos y estableció la Escuela Politécnica Militar. También se inició la construcción del Teatro Nacional de Santa Ana, se impulsó la construcción de ferrocarriles y se creó la Policía Rural Montada, antecedente de la Guardia Nacional. El 5 de octubre de 1898, el general Regalado presenta su renuncia al cargo de jefe de la Primera Brigada de Artillería, hecho por el cual el regaladismo cobra fuerza, y con ello su candidatura para la que sería la gobernación del estado de El Salvador, dentro de los Estados Unidos de Centroamérica. Una vez proclamada la federación el 1 de noviembre de 1898, la cual se verificó con gran solemnidad y culminó con un concierto de la Banda de los Supremos Poderes en la Plazuela Morazán, en el centro de San Salvador. El general Regalado sufrió un atentado. Este se produjo en la Plaza de Armas, hoy Plaza Libertad, mientras salía del concierto, a manos de los partidarios del general Horacio Villavicencio, quien era candidato a gobernador de El Salvador. A pesar del intento de asesinato, el general Gutiérrez, a cargo en ese momento, mostró poco interés en aclarar el asunto o castigar a los culpables. Regalado, con la firme ambición de dirigir algún día los destinos de El Salvador de manera legal, confiaba en ganar el apoyo mayoritario a través de los votos, especialmente después de su popularidad durante la Revolución de los 44. Nunca había considerado enfrentarse a su viejo amigo, pero el intento de asesinato cambió todo. Con este atentado, las cuestiones de la sucesión presidencial, ahora convertida en gobernatura, y los asuntos relacionados con el ejército federal, lo distanciaron gradualmente del general Gutiérrez. La rebelión fue gestada por los coroneles Francisco Gómez y Jacinto Castro, quienes contactaron al general Regalado a través del doctor Fidel Antonio Novoa Meléndez.
Regalado acompañado por su cuñado, el doctor Francisco Reyes, llegó a San Salvador el 13 de noviembre y se hospedó en el Hotel Nuevo Mundo. Gutiérrez respondió a la carta de Regalado, aunque se supone que nunca la leyó, sino después del estallido de la rebelión. La entrevista entre los coroneles Gómez y Castro con el general Regalado tuvo lugar en el Café Nacional. Durante la conversación, el coronel Gutiérrez invitó al general a acompañarlo al cuartel quemado. Resulta que, estando en dicho cuartel, llegó sorpresivamente el gobernador Gutiérrez. El encuentro entre ambos líderes fue áspero, tenso y violento. Después de esta confrontación, Regalado se dirigió al Hotel Nuevo Mundo, donde lo esperaba el coronel Antonio Ayala. Ayala le informó que los locales del partido regaladista estaban llenos de partidarios esperando apoyarlo de inmediato. Pasada la medianoche del día 14, Regalado le dijo al coronel Ayala: «Si ves que entro en el cuartel, avisa a los amigos». Al entrar en el cuartel, fue recibido entre consignas de «Viva el general Regalado», dando inicio así a la rebelión que puso fin a la administración del general Gutiérrez. Ese mismo día, en horas de la mañana, asumió la presidencia de forma provisional. Una vez consumado el poder, Regalado nombró al doctor Eugenio Araujo como ministro general. Uno de sus primeros actos fue separar a El Salvador de la Federación, sin prever la reacción de Honduras y Nicaragua. Después de conjurar este peligro y neutralizar una posible rebelión del general Villavicencio, comenzó a normalizarse la administración pública para asegurar la gobernabilidad del país y enfrentar la crisis económica. Regalado fue confirmado en el poder mediante una aplastante victoria en las elecciones de 1899, asumiendo como presidente constitucional el 1 de marzo de 1898, mientras que el doctor Francisco Reyes ocupó la vicepresidencia. Uno de sus mayores logros fue superar la crisis económica que afectaba al país, especialmente tras la quiebra del Banco Industrial. En términos fiscales, aplicó los principios liberales de manera fiel. Además, promovió la creación de juntas de fomento para impulsar la agricultura e industria nacional. Convocó a los acreedores del Estado y logró reducir al 50% las amortizaciones para equilibrar las finanzas. También eliminó los impuestos a la exportación del café, con el objetivo de estimular su producción y mejorar su calidad. Además, organizó una reunión entre los presidentes centroamericanos para analizar las fluctuaciones en los precios del café, sentando así las bases para los futuros congresos cafetaleros. A pesar de la ruptura de la Federación, Regalado buscó nuevas formas de integrar Centroamérica bajo el liderazgo de El Salvador. Dedicó esfuerzos especiales a la política exterior, nombrando al presidente Rafael Saldívar como representante de El Salvador ante los gobiernos de Francia, Estados Unidos y México. En cuanto a la libertad de prensa, a pesar de su régimen autoritario, permitió una amplia libertad, aunque con las limitaciones propias de su época. Regalado no fue enemigo de la libertad de imprenta, ya que durante su gobierno circularon numerosas publicaciones críticas tanto hacia el gobierno como hacia sus funcionarios. Regalado se enfrentó a una prueba importante en el año de 1900, una situación que desafiaría su carácter, sus sentimientos y su sentido de la razón de Estado, afectándolo personalmente a él y a su familia. Se trató de la fallida rebelión del general Jacinto Castro, quien fue una figura clave en el golpe de 1828. Además de la amistad que los unía por los sucesos de noviembre de 1898, estaba el hecho de que Castro se casaría con María González Fortis, hermana de Doña Concepción, esposa del general Regalado. Castro ocupaba el cargo de subsecretario de Guerra y Marina, además de ser comandante de la Guardia de Honor. Castro, quien probablemente tenía aspiraciones presidenciales, se autoproclamó el 2 de septiembre de 1900 como presidente provisorio en la sede de la Guardia de Honor, tratando de tomar el control de los cuarteles de la capital, pero fracasó en su intento. En ese momento, el general Regalado se encontraba en Santa Tecla, visitando a don Ángel Guirola. Tras el fracaso de la rebelión, según la normativa militar de la época, correspondía la pena de muerte.
Muchas personalidades intercedieron por la vida del infortunado general, incluyendo a su madre, doña Petrona, su esposa, doña Concepción, su cuñada, doña María, el obispo salvadoreño Pérez y Aguilar, así como otras figuras destacadas de la época. Sin embargo, Regalado explicó que perdonar a Castro daría lugar a nuevos intentos de derrocarlo, lo que significaría la ruptura del proceso de ordenamiento económico y social, y que el país necesitaba entrar en una etapa de estabilidad. En efecto, tras el intento de rebelión del general Castro, no se produjo ningún otro golpe de Estado. Castro fue fusilado en el Campo de Marte, hoy Parque Infantil, pidiendo como última gracia fumar un cigarrillo y dando él personalmente la orden de fuego. En el plano nacional, Regalado finalizó la abolición de los ejidos comunales indígenas, lo cual representaba lo último que les había quedado desde la época colonial española. Este proceso de despojo ya había sido iniciado por su predecesor, Gutiérrez. Regalado confiscó y vendió a precios extremadamente bajos estas tierras recientemente expropiadas, así como otras tierras del gobierno, beneficiando a su familia y allegados. Por ejemplo, en San Salvador, las tierras fértiles que hoy conforman las colonias Escalón y San Benito eran ejidos indígenas que Regalado se apropió y cedió a miembros de su familia y aliados cercanos. Esta acción fortaleció significativamente a su familia, la cual más tarde se alió mediante matrimonio con la familia oligarca Dueñas, creando una poderosa clase explotadora. Este pequeño grupo se enriqueció enormemente, empobreciendo aún más a la mayoría del pueblo salvadoreño. Regalado no fue ingenuo, ya que reorganizó y armó al ejército para reprimir con violencia cualquier intento de derrocamiento. Además, permitió que sus familiares, los 44, ricos hacendados y otras familias criollas influyentes, afines a la suya, se adueñaron del comercio internacional del café y otras importaciones claves. Así, prácticamente entregó el comercio exterior a una naciente oligarquía que empezó a influir en la designación de ministros en colaboración con los presidentes de turno. Según la historia, este período marcó el comienzo de una era de gran desigualdad en El Salvador. A partir de la presidencia de Regalado, se inició un sistema de designación de presidentes, comenzando con Pedro José Escalón hasta llegar a Pío Romero Bosque, quien en 1930 permitió la primera elección presidencial libre, en la cual ganó la presidencia de la República el ingeniero Arturo Araujo. Tomás Regalado Romero fue el último de una serie de presidentes que llegaron al poder por la fuerza durante el siglo XIX. Sin embargo, en 1903, Regalado hizo algo inusual. Transfirió el poder de manera pacífica a Pedro José Escalón. Este gesto permitió que El Salvador disfrutara de un período de estabilidad política que se mantuvo hasta los turbulentos eventos de principios de la década de 1930. Durante la administración del general Regalado, se lograron varios avances significativos. Implementó una serie de medios para mejorar la agricultura y la salud pública, demostrando su compromiso con el desarrollo y bienestar de la población. Entre estas medidas, creó el Consejo Superior de Salud Pública, dirigido por el doctor Tomás Palomo, para impulsar mejoras en el sistema de salud de El Salvador, para garantizar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos. Regalado emitió un reglamento que aseguraba el uso fiel de los recursos asignados. Además, el 13 de junio de 1902, culminó la construcción e inauguró el Hospital Rosales, un proyecto donado por el ciudadano y expresidente José Rosales. Además, impulsó la creación de una escuela de agronomía y un laboratorio de química agrícola para promover el desarrollo agrícola del país. Gestionó la adquisición de un terreno al sur del Parque Libertad, donde se encuentra ubicado hoy el Teatro de Santa Ana, contribuyendo así al crecimiento cultural y urbano de la región. Como parte de sus esfuerzos por modernizar el país, Regalado también se enfocó en la modernización de la escuela militar y formó el Batallón Especial, buscando fortalecer las capacidades defensivas de El Salvador.
Durante su mandato, Regalado realizó una serie de acciones que impulsaron la modernización y el desarrollo de El Salvador. Entre estas destacan la modernización de la escuela militar y la formación del Batallón Especial de Caballería, junto con la creación de la Policía Montada Rural para mejorar la seguridad en las áreas rurales del país. Además, promulgó legislación para regular los bancos de emisión y estableció el crédito hipotecario a través de un banco nacional, facilitando así el acceso al financiamiento para la vivienda. Para mejorar la infraestructura, Regalado gestionó la construcción de un muelle de hierro en el puerto de Acajutla, lo que promovió el comercio y fortaleció la conexión marítima del país con el resto del mundo. En el ámbito educativo, aprobó la creación del Instituto Nacional de Occidente y el Instituto Nacional de Oriente y apoyó la fundación de escuelas de agronomía, farmacia y cirugía dental, fomentando así el desarrollo académico y profesional en diferentes regiones de El Salvador. Al finalizar su mandato, uno de los mayores logros de Regalado fue asegurar que el país pagara puntualmente su deuda, además de obtener reconocimiento internacional por su gestión austera y honesta de los fondos públicos. Después de su mandato, fue nombrado ministro de Guerra bajo la administración de Pedro José Escalón, quien le sucedió en el cargo en 1906, cuando estalló la guerra entre El Salvador y Guatemala. Fue designado comandante de las tropas salvadoreñas que invadieron el territorio guatemalteco. Durante un combate en el sitio conocido como el Entresijo, el destino del general Regalado dio un giro trágico. En la mañana del 11 de julio, Regalado tomó una decisión audaz: avanzar hacia el frente a pesar de los consejos de sus asesores. Decidió dirigirse hacia ese lugar al ver ondear la bandera guatemalteca. En la cima del cerro El Sillón, dirigiéndose a sus soldados, exclamó: Síganme, nos reuniremos junto a la bandera. Con determinación, Regalado avanzó hacia la cumbre del cerro El Sillón, con la intención de bajar la bandera guatemalteca y en su lugar izar la salvadoreña. Sin embargo, fue alcanzado por una intensa ráfaga de fuego guatemalteco. Se dice que recibió al menos 7 impactos de bala, uno de ellos en el rostro y los demás en el pecho y el abdomen, lo que le causó la muerte instantánea. Incluso su fiel mula, la venada, resultó mortalmente herida en el enfrentamiento. El reloj de oro del general fue atravesado por una bala de 7 milímetros, marcando las 11 en punto en el momento de su muerte. El cuerpo del general Regalado, capturado por el ejército guatemalteco, fue entregado a su madre, doña Petrona, y su esposa, doña Concepción, el 11 de agosto. Llegaron al puerto de Acajutla el 14 de ese mes, donde un tren especial esperaba para transportar el cuerpo del general hasta Santa Ana. Al llegar el tren, una gran multitud se había congregado en la estación. El día 15 se abrieron las puertas de la casa de los Regalado, permitiendo a los ciudadanos rendir homenaje al general caído. Durante varios días, el flujo de personas que acudían a presentar sus respetos no cesó. Finalmente, el cuerpo fue enterrado en Santa Ana, en el cementerio Santa Isabel, el 18 de agosto, en una ceremonia solemne que reunió a familiares, amigos y admiradores del general Regalado, marcando el fin de un capítulo significativo en la historia de El Salvador. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Tomás Regalado. Antes de despedirnos, los invito a apoyar el canal dándole like a este video y suscribiéndose para más contenido histórico. También los animo a unirse a nuestro grupo de Facebook, donde continuaremos compartiendo más detalles interesantes. Pueden encontrar el enlace en la descripción del video. Gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima aventura histórica.